Esta sopa de calabaza sin lácteos, sin aceites y bien cremosa, hoy te la enseño paso a paso cómo hacerla. Siempre intento hacer todo con ingredientes naturales. Lo primero, una calabaza o zapallo o auyama. Vamos a lavarla muy bien con agua y le echo vinagre blanco en spray, que lo echo en este tarrito para que sea más práctico, y la dejo un rato, más o menos por 10 minutos o más, y así nos aseguramos de desinfectarla y eliminarle pesticidas. Y luego la vuelvo a enjuagar muy bien con agua para quitarle el vinagre. Como es tan grande, yo la parto en 3 y uso un tercio, o sea, más o menos 1 libra, y lo otro lo congelo. No la pelo porque es bien difícil de pelar, solo le quito las semillas. Ella tiene muchos beneficios para la salud, tiene antioxidantes, vitaminas y tiene propiedades antiinflamatorias. Vamos a necesitar 1 litro de leche de coco, un tercio de cebolla, 4 o 5 dientes de ajo, pimentón sin piel para que sea más fácil de digerir, apio que lo vamos a partir, una zanahoria, papa criolla, yo la consigo congelada o si no papa amarilla, comino para darle más sabor, cúrcuma que es un potente antiinflamatorio y para el color, pimienta, jengibre seco 1/4 de cucharadita o si no el fresco unos 2 centímetros, un muslo de pollo sin piel pero con hueso para que suelte toda la sustancia, aporte colágeno y todo el sabor sin usar concentrados, sal marina y cilantro fresco para el final. Para ser más prácticos yo uso un procesador para la cebolla, el ajo y el pimentón. En vez de agua solo usaremos leche de coco y así aprovechamos sus beneficios antiinflamatorios. Ideal para personas que no toleran los lácteos. Agregamos cúrcuma al gusto y luego hay que agregarle pimienta negra para activarla. Luego agregamos comino para darle todo el sabor. Agregamos 3 cucharaditas de sal porque estamos usando ingredientes dulces. Cuando empieza a hervir, le agrego la calabaza que es dulce y le bajo la temperatura a menos de medio para que no se rebose. Agregamos el ajo, la cebolla y el pimentón y esperamos unos minutos para que vaya ablandando un poco la calabaza. Luego agregamos el pollo, siempre asegurarnos que esté hirviendo la sopa. Agregamos la zanahoria que esté bien lavada y sin pelar porque en la cáscara están todos los nutrientes. Luego agregamos el apio bien picado. Yo lo hago en este orden porque estos últimos se demoran menos para ablandar y la calabaza la pongo de primera porque es la más dura y demorada en ablandar. Vamos a dejarlo unos 10 minutos. Luego voy a agregar la papa criolla, más o menos unas 7 papas pequeñas. Esta es una papa típica colombiana y es ideal para espesar sopas. Si no la consiguen, pueden usar papas amarillas. Luego agregamos un ingrediente clave que es el jengibre, porque es otro antiinflamatorio y digestivo, además que le da un sabor especial. No se lo salten porque sí se siente la diferencia cuando no se usa. De verdad que es el toque secreto en esta receta. Uso un tenedor para verificar la consistencia de los vegetales y del pollo. Ya a este punto es cuestión de esperar a que todo se ablande y es un total de aproximadamente 30 minutos de cocción. Una vez lista, yo la apago y la dejo un rato reposando para que no esté tan caliente a la hora de licuar. Y así fácilmente con un tenedor le podemos quitar la cáscara a la calabaza sin mayor esfuerzo. Pero si lo prefieres, la puedes pelar antes de hacer la sopa. Igualmente le quitamos el hueso al muslo de pollo.
ponemos todo en una licuadora. Les recomiendo que sea de vaso de vidrio o de metal para evitar contaminación con microplásticos. Y al final le agregamos el cilantro fresco. Y así de fácil puedes preparar una deliciosa sopa antiinflamatoria, cremosa y 100% natural. Dale un like si te gustó. Esta sopa queda tan cremosa que la hace ideal para los niños porque no notarán las verduras y además que tiene un color llamativo. Le podemos agregar más cilantro que nunca sobra. Si te gustó, por favor suscríbete a mi canal y así no te perderás más recetas para sanar desde adentro. Te dejo mi próximo video. Gracias.